Hola, buenos días hermanos y amigos. Me encantaría que me acompañen en el devocional de hoy a la lectura de la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 2. Y dice así: mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Es fácil entender que en la casa del banquete nosotros vamos a comer, a reírnos, a pasar un buen tiempo de refrigerio entre amigos, entre hermanos, y los días pasan y el tiempo pasa como el agua se escurre entre los dedos. El tiempo de felicidad, de regocijo entre amigos es algo hermoso. Y la verdad que pareciera que pestañeamos y ya llegó la noche cuando nos juntamos de día. Pero cuando vamos a la casa de luto, cuando vamos a un velatorio, no pasa lo mismo, el tiempo es eterno, pareciera, y nos ponemos muy reflexivos. Pero hay algo más fuerte que nos impacta, que es saber que en algún día nosotros vamos a tener que enfrentar esa situación. A esa cita no vamos a poder faltar. Queramos o no, vamos a llegar en algún momento y no sabemos cuándo. Nadie tiene la fecha de vencimiento puesta para saber cuándo va a llegar ese día. Por eso en el día de velatorio nosotros lo guardamos en nuestro corazón. Por eso queda ahí, como como un semáforo en rojo, como, digamos, una lámpara que se enciende adentro nuestro tratando de llamarnos la atención. ¿Cómo te preparas para ese día? ¿Cuál va a ser tu fin? Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos, estamos separados de la gloria de Dios. Vos me vas a decir, no, pero yo al infierno no voy a ir, fui una buena persona. Veamos lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Nos dice: porque por gracia, por un regalo inmerecido, son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que no hay obras, que es por fe. Veamos igual a ver qué tan buenas personas somos como para ir al cielo. Si decimos que no tenemos pecados como para ir al infierno. Repasemos los 10 mandamientos. Dice, eres que están, si no los conoces, te invito a que lo veas, están en Éxodo 20. Repasemos algunos. No mentirás, no darás falso testimonio. ¿Cuántas veces mentiste? ¿Podrías contarlo? Ya que levantaste ese mandamiento muchísimas veces, tanto vos como yo. Eh, no robarás. ¿Robaste alguna vez? Aunque sea algo pequeño, lo que sea, robaste. ¿Sí? Yo también robé. No matarás. Y ahí me dirás, no, no, yo jamás maté. Dice Mateo 5:21, y es nuestro Señor Jesucristo, que si te enojaste con alguna persona, ya desde tu corazón lo mataste. ¿Con cuántas personas te enojaste? Yo con muchas, seguramente vos también. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay mucho pecado en nosotros y que un día vamos a enfrentar el juicio de Dios. Y esto nos lo dice Hebreos 9:27. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de morir enfrenta el juicio. ¿Qué va a pasar en este juicio? Bueno, este juicio Dios obviamente nos va a juzgar, pero ¿a través de qué? A través de los 10 mandamientos. Y solamente nombramos 4 nomás. Faltan 6 más. Y hay cosas que tanto vos sabés como yo que hicimos, que Dios las vio y es un pecado grave delante de Él. Vos y yo vamos a enfrentar el juicio y nuestra condena cuál va a ser. Porque nuestro pecado no nos deja acceder a la presencia de Dios, nos dice Romanos 3:23. Es lo que nos separa de Él. Nuestra condena sería el infierno. Imagínate que estamos en ese juicio delante de Dios y una persona se levanta de atrás y pregunta cuánto es el valor de este juicio, cuánto, si se podría pagar la fianza. Y Dios dice una vida.
La persona agarra y dice, sí, acepto este sacrificio. Da su vida para salvar la nuestra. Una persona justa, sin culpa, toma nuestro castigo, nuestra condena. Esto fue lo que pasó en la cruz. Dios derramó toda su ira y hizo justicia a través de Jesucristo. Él clavó a su Hijo en la cruz para salvarte a vos y para salvarme a mí. Por gracia somos salvos, y esto es un regalo de Dios. Pero como bien te dije, el pecado nos separa. Si no te arrepentís de tu pecado y confías y crees en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el día que enfrentes el juicio, ya vas a saber cuál va a ser tu condena. Es un momento para reflexionar. Hoy vemos que, como bien decía, hoy hay muchos tiempos de luto. Hoy la situación que nos acontece nos da a pensar de que no sabemos directamente cuándo va a ser el día. Si antes no teníamos la seguridad, hoy la presión es más de un carácter más grande. Salimos de nuestras casas, no sabemos si el COVID nos puede atrapar o si puede entrar sigilosamente, como bien dicen tanto en la televisión y los gobernantes, es un enemigo invisible. Pero en algún momento nos va a acontecer. Te invito a que arregles tus cuentas con Dios. Te mando un abrazo y les mando un abrazo, hermanos, y deseo que Dios los bendiga y que podamos tener este tiempo de reflexión en temor al Señor y sabiendo que es misericordioso y grande en misericordia y en gracia para perdonarnos, para limpiar nuestros pecados y hacernos limpios a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Bueno, buenos días hermanos. Hoy quería compartir con ustedes sobre el libro de Daniel. Vamos a leer una fracción muy chica de este libro para entender un poco el contexto en el que sucede todo y luego vamos a ver cómo el Señor fue fiel en todo momento. Vamos a leer en el libro de Daniel capítulo 1 versículos del 1 al 5. Yo voy a leer desde la aplicación de la Biblia en la versión de la NBI. Tiene un lenguaje diferente, ustedes me pueden seguir con sus Biblias o pueden escuchar. Dice así: en el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en él tesoros del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas, pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Hasta ahí nomás. Como podemos ver, el pueblo de Israel se encuentra bajo el dominio del rey Nabucodonosor, proveniente de Babilonia, quien es el que derroca al rey Joacim. Este mismo pide que lleven a su presencia algunos israelitas jóvenes pertenecientes a la familia real y a la nobleza, y que debían cumplir con los requisitos que leímos recién. Entre estos jóvenes se encontraban cuatro jóvenes, cuatro amigos, los cuales eran Daniel, el cual luego es renombrado como Belsasar; Ananías, el cual luego lo nombran como Sadrach; Misael, llamado Mesac; y Azarías, llamado Abednego. Estos mismos jóvenes, luego de encontrarse en una situación en la cual los confronta con sus convicciones, con el compromiso con Dios y con lo que el Señor les había pedido, se confrontan con el rey porque lo que el rey les pide iba en contra de todo esto. Ellos, sin embargo, a pesar de todo eso, se mantienen fieles.
fieles a Dios. Pero vamos a ver cómo Dios, a pesar de todo, a pesar de las situaciones, de las circunstancias que ellos estaban viviendo, Dios se mantenía fiel. Esto es más o menos como para que tengan una idea introductoria a lo que estaba pasando en estos jóvenes. Ahora vamos a ir al capítulo 3 del libro de Daniel. Vamos a continuar con dos historias, una que ocurre en el capítulo 3 y una que ocurre en el capítulo 6. Vamos primero con el capítulo 3. Nos encontramos con los amigos de Daniel. Nuevamente una situación que los confronta con el rey, a tal punto que corre riesgo su vida. El rey Nabucodonosor levanta una estatua de oro, la cual les dice: cuando suene la música, todos tienen que adorar e inclinarse ante esta estatua. Pero 3 jóvenes no acatan esta orden. En este caso Daniel no estaba con ellos, solamente estaba Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, ¿qué pasa? Los principados del rey le dicen: hay 3 jóvenes que no están acatando tus órdenes. Y el rey Nabucodonosor le dice: tráigamelos acá. Vamos al capítulo 3, versículo 14. Dice así: Nabucodonosor les dijo: ustedes 3 en verdad no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado elegir. En cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero, aun si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Versículo 19. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más. 7 veces más de lo normal. Y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo. Es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En este momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido le preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres, sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan para acá. Y vengan acá. Cuando los jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él y, desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a ceniza sin importar la nación a que pertenezca o la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Hasta acá con la lectura. Ahora
Vamos a la segunda historia, que acontece en el capítulo 6. En este caso nos encontramos al rey Darío, un hombre que para poder alivianar su trabajo, por así decir, alivianar, nombra a diferentes siervos con cargos y responsabilidades. Entre estos se encontraba Daniel, el cual, como dice la Biblia, por sus grandes cualidades administrativas, el rey decide ponerlo enfrente de todo el reino. ¿Qué pasó? Los compañeros de Daniel sienten envidia y empezaron a buscar algún motivo para hacer que Daniel deje de ser el favorito de Darío. Entonces algunos sátrapas y administradores se reúnen con el rey y hacen que Darío firme un decreto donde no se podía adorar a nadie más que no sea el mismo rey. Pero Daniel sigue adorando a Dios, lo que lo lleva a sufrir el castigo por desobedecer el decreto. Esto era la muerte. La misma situación de vuelta. Y otra muerte, creo que una muerte también muy fea, creo que si me pongo a pensar, es, me imagino la situación, ¿no? Ser tirado a un foso lleno de leones hambrientos. Y bueno, vamos a ver lo que pasa. Capítulo 6, versículo 16 al 23. El rey dio entonces la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne a salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin comer y sin divertirse, hasta que el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció y se levantó y fue al foso de los leones, ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Y Daniel respondió: que iba su majestad por siempre, contestó Daniel, desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, algo muy parecido a lo que pasó cuando salieron sus amigos del horno, dice: cuando lo sacaron no se halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en Dios. Cuando leía esto pensaba: qué hermoso es saber que tenemos un Dios tan fiel. Un Dios que a pesar de las circunstancias cuida de sus hijos. Que no permite que el enemigo los dañe. Un Dios que tiene todo bajo control. Ojalá que vos que estás mirando este video, tal vez te pasaron el link y es la primera vez que lo ves, puedas decir confiado, seguro y tranquilo, como yo: tengo un Dios fiel que siempre, así como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los cuidó y protegió. Un Dios que me protege a mí. Y si no es así, te invito a que ores y le pidas a Dios con tus palabras que perdone todas las cosas que hiciste en contra de Él, que te limpie y que ahora Él sea tu fiel protector, aquel que te cuida todos los días, a cada momento, y del cual no se escapa absolutamente nada. Bueno, este era el pensamiento que quería compartir con ustedes. Me gustaría tener una oración y voy a dejar una canción
que habla de justamente esto, de un Dios fiel. Bendito Dios y Padre, te rogamos, Padre, que toques los corazones de aquellos que tal vez no te conocen y que puedan ver cómo eres un Dios fiel, que estás en todo momento con nosotros, que nada escapa de ti, que no hay nada que tú no sepas, porque tú estás por sobre todas las cosas. Gracias por ser un Dios tan grande, gracias por ser un Dios fiel, gracias por amarnos como nos amás y por cuidarnos como nos cuidas en todo momento. Te rogamos, Padre, en este momento que nos sigas cuidando y nos sigas guardando de todo mal, de toda enfermedad, de los dardos del enemigo, y que si hay alguien, como te dije en el principio de la oración, Señor, que si no te conoce, que esa persona pueda acercarse a ti, que pueda comprobar como comprobamos nosotros, cada uno de tus hijos, y podemos vivir confiados en ti, que eres un Dios fiel, que siempre está con nosotros. Gracias, Padre, por todo esto. Dejamos esto ya en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Mira al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas, está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh, oh. Hay uno más entre las llamas. Oh, oh, oh. Tú los vencerás, las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Y el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo
yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás.